Muy buenos días, acá estamos empezando otra vez la transmisión de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista de Paso del Rey. Y bueno, en un día muy especial porque es el Día de la Madre. Y al ser el Día de la Madre estamos, bueno, las familias reunidas recordando a sus madres, sea que estén o no estén, así que honramos a todas, ¿no? A las que están y las que no están, ¿eh? Y les deseamos a las que están, muy feliz día. Y bueno, comenzando con este estudio, podemos volver a ver Mateo capítulo 18, en lo que habíamos llamado el sermón de las condiciones del discipulado. Y habíamos quedado con este pasaje en donde veíamos muchos textos que muchas veces se saca de contexto, pero que unidos, todos juntos en su verdadero contexto, tienen que ver con la restauración de la relación entre dos hermanos. Y con este mismo hilo vamos a ver hoy la parábola llamada de los dos deudores, que está en Mateo 18, versículo 23 en adelante. Voy a leer el texto que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, muy bien, acá tenemos esta parábola que no está descolgada porque viene en hilo con lo que Pedro le había dicho en el versículo 21. Pedro, viendo el tema del perdón, le dijo al Señor, ¿no es cierto? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esa pregunta dispara esta respuesta, ¿no? Bueno, lo llamativo, como veíamos el domingo pasado, es la respuesta de Pedro. Pedro se responde a sí mismo con una pregunta. Él, digamos, estaba seguro que lo que estaba diciendo iba a ser, iba a generar en el Señor una felicitación, ¿no? Por eso dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cómo es esto? ¿Por qué hasta 7? ¿Por qué Pedro dijo hasta 7? ¿No? Bueno, la cifra que los rabinos ponían como condición para que una persona no se extralimite en la
abuso, ¿no?, del perdón que le daba a alguien, era 3 veces, ¿no? Así hacemos nosotros también. Bueno, te perdoné una vez, te perdoné 2, pero la tercera basta, ¿no? Bueno, ese mismo criterio usaban los rabinos para decir, y de alguna manera nosotros justificamos esas 3 veces cuando leemos en el Sermón del Monte que Jesús dijo: a cualquiera que te hiere una mejilla, dale también la otra, ¿no? Como decir, bueno, tengo 2 mejillas, la tercera viene la venganza. Pero justamente ese pasaje que estoy citando es en relación con la oposición de Jesús a la venganza. Los maestros de la ley interpretaban justamente al revés aquel pasaje de ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión en el Antiguo Testamento, no en las naciones vecinas, sino en la ley judía, en la ley de Dios, la ley del talión era aplicada hacia el que había cometido la ofensa. Es decir, yo dañé el ojo del buey de mi vecino, ojo dañé, ojo por ojo voy a pagar. Y le dañé el diente, diente por diente voy a pagar. Pero los intérpretes de la ley habían tergiversado la ley y la usaban como los países vecinos. Las naciones vecinas tenían en el sentido de la venganza. Ojo por ojo, debo cobrarme. Es distinto, es completamente distinta la interpretación. Entonces, frente a esa mala interpretación de la ley, el Señor Jesús dice, bueno, al que te hiere una mejilla, dale también la otra. A eso apuntaba el Señor Jesús, sacando a luz ese pasaje. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, al que te hiere una mejilla, dale también la otra. Es decir, no te cobres con venganza lo que el otro te debe. Permití que Él te pague de su arrepentimiento y de su corazón. Ahora, Pedro, teniendo en cuenta esta enseñanza de las 3 veces, él buscó un número que sea más completo. Y justamente el número 7 era en la ley el número de lo completo. 6 días trabajó el Señor en la creación y al 7º día descansó. Y por eso el sábado era el día del descanso. Era un número completo. Así que Pedro dijo, bueno, el número correcto es 7. 7 veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí. Él lo estaba afirmando, no estaba preguntando. ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Claro, no tiene el propósito esa frase de agarrar la calculadora y ver cuántas veces son 70 veces 7. Tengo que perdonar solamente 490 veces. Justamente el problema está en contabilizar las veces que me han ofendido. Porque si estoy contabilizando las veces que me han ofendido, estoy esperando el momento en que se cumpla la cantidad para entonces tener permitido la venganza. Ya el deseo de vengarme ya es una venganza. Así que no tiene sentido hacer cálculos. Cuando el Señor Jesús dijo hasta 70 veces 7, estaba diciendo de forma incalculable. 70 veces 7, no 7. ¿Qué te digo? 70 veces 7. Era una forma de exagerar lo que Pedro estaba diciendo. Pero para que se entendiera que justamente no tenía que ver con un número, con una cantidad de veces permitidas para entonces poner en acción la venganza, Jesús presenta esta parábola. Y esta parábola nos enseña 2 cosas. La primera, nuestra relación con Dios, y la segunda, nuestra relación con nuestros semejantes. Y en esto tenemos que justamente dividir el pasaje en las 2 partes, como está. Primero, el deudor del rey. Dice que hubo un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, toma uno en particular, que
que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos tenemos que llevarlo a una cifra que nosotros podamos entender porque no tenemos dominio de esa moneda que usaba Jesús en aquella época, ¿no es cierto? Entonces, 10.000 talentos equivalían a 216.000 gramos de plata, es decir, 216 kilos de plata. Para nosotros, si vamos a estar tomando en valores nuestros, en valores actuales, hoy día el gramo de plata está 66 pesos argentinos. Cada cual puede en su moneda natal, en su país, ver el valor del gramo de plata y hacer esta cuenta, ¿no? Para nosotros en Argentina, 216 kilos de plata equivaldrían en el día de hoy 14.256.000 pesos argentinos. Es decir, que podríamos decir que este siervo le debía a valores nuestros actuales 14 millones de pesos. 14 millones y un cuarto. 14 millones de pesos le debía en valores actuales este siervo a su rey. No tiene sentido si no comparamos con lo que le debía su consiervo, porque dice en el versículo 28, pero salido aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que equivale a 4 gramos de plata. 4 gramos de plata contra 216 kilos de plata. Es decir, que a valores nuestros hoy día acá en Argentina, 4 gramos de plata serían 264 pesos. Es decir, este siervo le debía al rey 14 millones de pesos y su consiervo le debía 264 pesos. No tiene tampoco relación en valores actuales lo que lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Lo que este siervo le debía al rey, en valores de aquel momento, eran realmente incalculables. Y veamos comparativamente lo que significaban esos talentos en aquel momento, para que nosotros podamos entender claramente lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro en esta parábola. Para que entendamos tenemos que ver, por ejemplo, el presupuesto de una provincia rica como Galilea era de 300 talentos. Es decir, este hombre le debía a su rey 10.000 talentos. Y el presupuesto de una provincia como Galilea, rica, era de 600 talentos. Si juntáramos 3 provincias, como Idumea, Judea y Samaria, juntas las 3 tenían un presupuesto de 600 talentos. Fíjense ustedes lo que estaba diciendo el Señor a Pedro. Es decir, le debía tanto como podría llegar a valer el reino de ese rey. Ese siervo le había llegado a deber un reino a su rey. Nos habla de varias cosas esto. Primero, la paciencia de ese rey en todo ese transcurso, porque no puede ser que el rey no supiera que ese siervo se estaba metiendo en semejante deuda, ¿no es así? Y segundo, la misericordia de este rey, que cuando dice el versículo 26, el siervo le dijo, yo te lo pagaré todo, el Señor, dice versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, un perdón razonable, como nosotros ejecutaríamos, sería decir, bueno,
para pagar esta deuda, que es incalculable y no la vas a pagar, no la vas a poder pagar con el resto de tu vida, bueno, yo debería simplemente meterte en la cárcel. En este caso, el rey, para pagar algo de esa deuda, lo iba a vender a él, a sus propiedades, a su esposa y a sus hijos, que sin duda tampoco iba a recuperar la deuda, iba a recuperar una parte de esa deuda. Pero este siervo se compromete en pagárselo todo, una verdadera mentira, no iba a poder pagar nunca toda esa deuda. Así que el rey, movido a misericordia, lo que hace es perdonarle toda la deuda. Hablemos de esta parte de la parábola, porque fíjense que el Señor Jesús está haciendo un paralelismo en esta parábola de lo que es Él y nosotros. Es decir, le estaba diciendo a Pedro, Pedro, no tomás conciencia de lo que yo hice con vos. Claro que una persona con una mentalidad legalista piensa que va a poder pagar. Piensa que comenzando desde ahora en más a pagar, va a poder pagar. No tiene conciencia de la gravedad de su deuda. Es decir, una persona que tiene conciencia de la grandeza de Dios y de la grandeza de su pecado, sabe que jamás va a poder pagar esa deuda a Dios. Pero hay personas que tienen una mentalidad legalista y hacen números como Pedro. Y piensan que entonces, de ahora en más, portándose bien, para decirlo así, el resto de su vida, pagan la deuda y de esa manera tienen entrada en el cielo. Hay personas que piensan que haciendo una obra de bien por día, ya tienen comprado el cielo. Como si esa obra de bien pagara todas las otras obras malas. No tenemos conciencia entonces de que nuestro deber es hacer esas obras de bien. Y cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, no hacemos más que lo que debemos hacer. Es como si este siervo, al ir y cumplir con sus obligaciones cotidianas en ese reino, estuviera pensando que paga la deuda. No hizo nada de más todavía, simplemente cumple con sus obligaciones cotidianas en el reino. Para poder pagar la deuda tiene que hacer algo fuera de sus obligaciones cotidianas. Es decir, comportarnos de acuerdo a las leyes del reino es lo que debemos hacer para cumplir y nada más. ¿Y cómo hacemos para pagar lo que ya debemos? Deberíamos vivir otra vida y vivirla sin mancha. Es decir, si nosotros pensamos que vamos a pagar nuestra deuda, no tenemos conciencia de nuestro pecado. Pero de cualquier manera, imaginemos, hagamos números como Pedro. Imaginemos que nosotros pudiéramos de aquí en más vivir una vida casi perfecta, cometiendo solamente 3 pequeños pecados diarios, en una vida casi sin mancha, como si fuéramos casi ángeles. Y entonces cometiéramos 3 pecaditos diarios, no sé, como una mentirita piadosa, pequeños pecaditos, una mentirita piadosa, un insulto al pasar, un vuelto que me quedé, ¿no es cierto?, de pequeñas monedas, 3 pecaditos diarios, casi como un ángel, ¿no? Hiciéramos una cuenta, llevándola a 3 pecados diarios a 365 días al año, nos va a dar más de 1000, ¿no es cierto? 1200 pecados diarios, anuales. Pero hagamos una cuenta redonda para que podamos seguir ahora con este ejemplo, ¿no? 1000 pecados anuales, viviendo una vida prácticamente intachable, ¿no?
prácticamente intachable, casi como un ángel. Imaginemos que esa persona, termina su vida a los 80 años. Llegaría al cielo en ese momento con 80.000 pecados. 80.000 pecados, viviendo casi una vida sin mancha. ¿Nos dejaría entrar Dios a su cielo con 80.000 pecados? Dios, que es santo, puro y sin mancha, no nos deja entrar al cielo con 80.000 pecados. Yo recuerdo cuando era chico y andaba jugando afuera, en las calles, en mi casa, en la calle de enfrente era calle de tierra. Y uno se ensuciaba las zapatillas jugando en el barro o por ahí pisando alguna materia fecal de algún animal, ¿no es cierto? Y entonces llegaba uno a la casa y claro, así me veía mi mamá de esa manera con las zapatillas todas sucias y recién había limpiado el piso y yo quería entrar a la casa. No, momento, así no entras a casa. Te sacás las zapatillas. Con su tono gallego mi madre me decía, te sacas las zapatillas. Así que había que sacarse las zapatillas y empezar a sacarle todo el barro o la suciedad que tenía entre todas las hendiduras, las zapatillas flecha o volante que usaba yo en aquella época de mi vida, ¿no? Que tenía muchas marquitas, empezar a sacarle todo en el umbral de la puerta, empezar a sacar todo eso para después cepillar a las barras y recién así poder entrar en la casa. Si mi mamá con mis zapatillas hacía eso, ¿qué pretendemos que haga el Señor? Claro, cuando lleguemos ahí ya no va a haber tiempo de limpiar nada porque ya estamos. Así que no hay forma de pagar nuestros pecados. Cuando lleguemos al cielo, nuestra alma sucia por nuestros pecados, innumerables e incontables, son como la deuda de este siervo. No se puede pagar. Y aunque vendiera mi vida, aunque diera mi vida entera, me quitase la vida, estaría como este siervo que el rey lo va a vender a él, sus propiedades, su esposa y sus hijos, para pagar la deuda y así aún no alcanza. Es decir que estamos en un gran dilema. El dilema es que Dios nos ama y nos quiere en el reino porque Él lo preparó para nosotros. Pero Él es justo y santo y no puede pasar por alto nuestro pecado porque contaminaríamos su esencia y su naturaleza misma, que es la santidad. Este dilema Dios lo ha solucionado enviando a su Hijo Jesucristo a morir Él por nosotros en la cruz. Jesucristo es Dios hecho hombre, que vivió sin pecado y entregó su vida en reemplazo por nosotros en la cruz. El justo murió por los injustos. Es decir, Jesús entregó su vida en propiciación, en reemplazo por nosotros. Él aplacó esa ira del Padre sobre nuestros pecados. Y el justo pagó por nosotros de tal manera que ahora somos justificados por la fe en Él. No hay otra forma. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los apóstoles lo dijeron claramente cuando decían, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Así que es Jesucristo el único medio de nuestra salvación. Si no vamos a Él confesándonos pecadores y entendiendo que no hay salvación para nosotros y que lo único que nos queda es la condenación eterna, no podemos tener salvación. Pero Jesús le decía a Nicodemo,
el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, hablando de sí mismo, Él decía, vine para que a través mío todos sean salvos. ¿Quién se condena? El que rechaza esa salvación. El que por sus propios medios dice, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a pagar. Ese orgullo, esa soberbia de decir, yo te lo voy a pagar, ya nos pone en una situación de condenación porque estamos menoscabando la obra de Cristo. Estamos pensando que nosotros podemos reemplazar a la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, no podemos decir, yo te lo voy a pagar. Este siervo le decía a su amo de esa manera. El Señor te recibe, el Señor perdona tus pecados. No hay otra forma de entrar a su reino si no es a través de su gracia. La gracia significa el favor inmerecido que Él tiene sobre nosotros. Su gracia está sobre aquellos que reciben el perdón. Aquellos que dicen, yo te lo voy a pagar, esos no reciben el perdón. Ellos están queriendo pagar. Pero aquel que dice, yo no puedo pagar, aquel que tiene esa conciencia de que su pecado es tan grande, no solamente en números, sino en ofensa a Dios. Nuestra ofensa a Dios es tan grande y tan continua y tan permanente, sea en pensamiento, en actitud o en acción, nuestra ofensa es permanente y continua. Entonces, esa persona que toma conciencia de su pecado dice, Señor, yo no te puedo pagar, no te lo voy a poder pagar jamás. Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así le dijo a esa mujer que iba a ser condenada y apedreada. Y entonces nos queda el arrepentimiento, el no peques más. ¿Y qué es el arrepentimiento? La decisión de no pecar más, la promesa de nunca más voy a cometer pecados. Estaríamos mintiendo porque estaríamos diciendo voy a vivir una vida sin pecado de ahora en más. Y sabemos que no es así. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, dice el Salmo y lo repite el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de orientación. Iba orientado hacia la condenación eterna, pensando en hacer lo que a mí me daba la gana, lo que me place, y siguiendo la corriente de este mundo, orientado hacia la condenación eterna. Y arrepentimiento es un cambio de orientación. Ahora voy orientado hacia la vida eterna. Y oriento mi vida a hacer lo que a Dios le place, lo que Él quiere. De ahora en más, orientado a vivir una vida de esa manera, me aferro al perdón de Dios y cada vez que vuelvo a fallar, Dios sabe que voy a fallar, cada vez que vuelvo a fallar, voy a Jesucristo, quien perdona todos mis pecados. Este estilo de vida, de orientarme a tratar, a intentar todos los días, en la búsqueda de la guía y el poder del Espíritu Santo, eso es arrepentimiento. No puedo prometerle a Dios nunca más voy a pecar, pero sí puedo prometerle a Dios voy a tratar el resto de mi vida. Eso es arrepentimiento. Bueno, este siervo recibió ese perdón, pero no hubo arrepentimiento. Y eso es lo que nos quiere mostrar esta parábola. La parábola nos demanda un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es vivir de acuerdo a los criterios del reino de los cielos. ¿Cuáles son los criterios del reino de los cielos? El perdón. En una oportunidad, en Lucas capítulo 10 está el relato, uno de los escribas
es decir, un intérprete de la ley, se acerca a Jesús y para tentarle le hace una pregunta, para tentarlo, o sea, para encontrar una trampa con el cual condenarlo. Dice en Lucas capítulo 10, en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la pregunta en la que estamos. ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Él le dijo, Jesús le dijo a ese intérprete, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, le llevó la pregunta a él. ¿Qué dice la ley sobre esto? Esta es un texto, un pasaje muy importante, porque algunos piensan que el Evangelio es algo del Nuevo Testamento, pero el Evangelio es algo de toda la vida. El Evangelio se escribió en el huerto del Edén, cuando el Señor le dijo, la simiente de la mujer herirá a la serpiente de muerte en la cabeza, ¿no? Y la serpiente le herirá en el calcañar, es decir, en el talón. Ahí ya estaba el Evangelio. El Evangelio fue siempre, no es del Nuevo Testamento. Y esta pregunta que le hizo el Señor Jesús a este escriba es muy importante porque nos lleva a ver que el Evangelio es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el Evangelio es este, versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí está citando un versículo del Antiguo Testamento. Y a tu prójimo como a ti mismo, ahí está citando otro versículo del Antiguo Testamento. Fíjense que el escriba conocía muy bien las Escrituras. Así que el Señor le dijo, bien, le dijo, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, es lo que nos lleva a la primera parte de esta parábola. Mi relación con Dios. Mi relación con Dios está truncada por mis pecados. En Isaías capítulo 59 dice, no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se han agravado sus oídos para oír, sino que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestra relación con Dios está cortada por nuestros pecados. Hay un muro que nos separa con Dios. Y Jesucristo fue el puente que vino a justamente pasar por encima todos esos pecados y llevarnos a la presencia de Dios. Él es el camino. Es un puente que está por encima de ese muro que nos separa de Dios. Así que restablecemos nuestra relación con Dios y ahora el resto de nuestra vida nos pasamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Esto es arrepentimiento. Esto es restablecer la relación con Dios. A través del amor y la gracia que Él tuvo para con nosotros, ahora, ¿qué nos queda? Amarle a Él siempre. Pero no hay verdadero arrepentimiento si no restablecemos nuestra relación con los demás. Y por eso viene la segunda parte en la que el escriba fue muy claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense qué importante, la ley de Dios es clarísima y así nos guía a el Evangelio. El Evangelio entonces no es una relación individual yo con Dios, yo y Dios y nada más. No existe ese Evangelio, no existe ese discipulado. No puede uno ser discípulo de Cristo si no ama a su prójimo como a sí mismo. Así que este texto es muy importante. No solamente porque nos habla de lo que es la relación con los demás, sino lo que es la relación conmigo mismo, vamos a decir así, ¿no? Tengo que amarme a mí mismo. Y el amor a uno mismo
tiene que ver con el hecho de entender que Dios me perdonó. Él me limpió de mis pecados. Él me ama. Y entendiendo y creyendo esto, ahora me extiendo a lo que viene por delante. Así lo decía en Filipenses, capítulo 3. Olvidando ciertamente lo que está atrás, el apóstol Pablo, cuando decía esto, hablaba de lo que había sido su vida en el judaísmo. Él decía, yo en el judaísmo traté de cumplir absolutamente todo, pero me di cuenta que todo eso es basura. Y ahora lo tengo de esa manera, todo eso que me daba prestigio en el judaísmo, ahora lo tengo por basura porque he hallado a Cristo y quiero seguir en comunión con Él. Ese pasaje nos habla entonces de la vida vieja del apóstol Pablo. Lo que hacía bueno en el judaísmo no podía pagar lo que había hecho persiguiendo a la iglesia. Él había torturado y había matado a los hijos e hijas de Dios, buscando que negasen, que blasfemasen contra el Señor. ¿Y quién podía pagar todo eso de su vida vieja? Pero él ahora, extendiéndome a lo que viene por delante, dejo atrás, dejando atrás, entonces. Así que no solamente dejamos atrás la justificación por nuestras propias obras, sino que también dejamos atrás nuestros pecados. Aferrándonos al perdón del Señor, dejamos atrás nuestros pecados. Nos extendemos a lo que viene por delante. Eso es amarnos a nosotros mismos. Es decir, aferrarnos del perdón y el amor de Dios. No podemos vivir condenándonos por nuestros pecados pasados. No podemos vivir de esa manera. Es decir, amarnos a nosotros mismos es aferrarnos del perdón de Dios. Y bueno, sí, generalmente lo hacemos muy bien. Hay personas que no, por eso lo digo. Hay personas que viven condenándose por lo que pasó. Pero entonces te digo, Jesús en la cruz dijo, consumado es. Consumado es decir, ya está pago. Ya se cumplió todo lo que se debía cumplir. Jesús lo cumplió. Cumplió todo lo que en las Escrituras enunciaban acerca de Él. Cumplió todo. Jesús cumplió lo que nosotros no podemos cumplir. Consumado es. Jesús entregó su espíritu diciendo esa última palabra. Consumado es. Así que, si Jesús lo dijo, aferrate al perdón de Él. No vivas condenándote a vos mismo. Así que amarnos a nosotros mismos es recibir el perdón de Dios. Y lo recibimos cada día. Si no lo recibís, ¿qué tenés que hacer? Bueno, andá en oración, buscá en oración, hasta que sientas, te des cuenta y entiendas en tu mente y en tu corazón que Dios te ha perdonado. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pacto tan grande que la sangre del nuevo pacto no pueda invalidar. Así que Jesucristo, el santo, el puro, Él entregó su vida en la cruz para que vos vivas libre de esa condenación. Y entonces es amarnos a nosotros mismos, pero amar a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, obviamente, es el que está, es el consiervo. Y ahora vamos a esta segunda parte de esta parábola en Mateo capítulo 18. Este siervo, dice en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, es decir, un semejante a él, alguien que trabajaba con él, que le debía 100 denarios, es decir, 540 veces menos de lo que él debía. Algo ínfimo en relación con su deuda. Porque es así, ¿cuánto nos puede deber una persona a nosotros? Nosotros que no somos justos, otro injusto como nosotros, ¿cuánto nos puede deber? Por más grande que sea la ofensa, por más daño que nos haya hecho. Ahí tenemos el caso del pastor
Samuel Lieber, un testimonio impresionante cuando él se encontró con el que había matado a su propio hijo. Él fue a la cárcel a visitarlo para decirle, te perdono, te perdono. Qué tremenda esa situación, ¿no es cierto? Pero él había entendido que no iba a poder ser libre hasta que perdonase a esa persona. Perdonar es decir, no me debes nada, no me voy a vengar de vos y no me debes más nada. Perdón es restaurar a la otra persona. Eso es perdón. Y amar a la otra persona como a uno mismo es de la misma manera que Dios me perdonó a mí, yo te perdono a vos. Hay mucho para hacer en relación con eso, ¿no? A veces es mucho el trabajo que uno tiene que hacer dentro de uno mismo para poder perdonar y ser libre uno por y la amargura. En Hebreos capítulo 12 nos habla de un versículo, de una palabra que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta en todas las relaciones humanas, especialmente en la iglesia. Dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura puede ser cualquier pecado. Pero hablemos del pecado del rencor, el pecado de la venganza, del odio, del resentimiento. Es tan pecado como cualquier otro que haya cometido otra persona, ¿no? Y eso también genera raíz de amargura. Obviamente ese pasaje no se refiere solamente a eso, se refiere a cualquier falta que nosotros cometamos al Señor, ¿no? Pero hablemos de ese pecado, el pecado del deseo de venganza. Dice esta parábola que dice, vamos a leer un par de versículos. Dice el versículo 29 que el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. Sin duda, este consiervo podía pagarle esa ofensa. Hay ofensas que no se pueden pagar. Cuando Samuel Lieber fue a perdonar a el que había matado a su hijo, esa ofensa no se puede pagar. El hijo ya estaba muerto, no iba a poder darle la vida. Hay ofensas que no se pueden pagar. Hay otras que sí se pueden pagar. Y evidentemente tenía una deuda que podía pagar. Hay deudas que sí se pueden pagar. Y le había hecho la promesa de pagarla. Mas él no quiso, dice, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, no recibió la promesa de pago, sino que se vengó echándolo en la cárcel hasta que pague la deuda. La verdad es que esto es el rencor. El rencor es así. Ponemos en una cárcel a la persona de la que no la vamos a sacar, por más que nos pague la deuda. El rencor es eso, es una cárcel en donde metemos a la persona. Claro que encarcelado el siervo no iba a poder pagar la deuda, solamente si lo dejaba libre, de tal manera que trabajase y obtuviese el dinero para pagar esa pequeña deuda, iba a poder pagar la deuda. Pero si lo ponía en la cárcel, ¿cómo iba a poder pagar la deuda? Y así es el rencor. El rencor impide que la otra persona pague la deuda. No importa todo lo que haga, esa persona siempre va a estar en deuda, porque lo hemos puesto en una cárcel de rencor, de amargura, de resentimiento. Jamás vamos a olvidar lo que nos hizo.
Bueno, es una decisión. Uno decide cortar con ese sentimiento. Por eso la palabra es resentimiento, es volver a sentir lo que sentí en aquel momento. Hay una decisión. Uno tiene que decidir, no voy a cobrarme esa deuda. Voy a perdonar. Es posible que la persona no se arrepienta. Si se arrepiente, esa persona va a ser restaurada. Pero si no se arrepiente, no va a tener restauración en sí mismo, pero yo voy a ser libre. Yo voy a ser libre del resentimiento, del deseo de venganza, de los pensamientos que atormentan. Esta persona, este siervo, puso a su consiervo en una cárcel. Tenés que quitar de la cárcel a esa persona. Tenés que quitar de la cárcel a esa persona. La noticia llegó a su señor, al rey que le había perdonado la deuda. Y entonces el versículo 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esto es el Evangelio. De la manera en que nosotros hemos sido perdonados, perdonamos a los demás. ¿Cómo es esa forma en que yo fui perdonado? No pude hacer nada para pagar mi pecado. No pude hacer nada. De esa manera nosotros perdonamos. Bueno, hay muchas cosas que aclarar sobre esto, porque el perdón no es indulgencia. Perdón es una forma de restaurar a la persona, pero el perdón me libera a mí. Libera a la persona para que ahora la persona, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, comience un camino de restauración. En Gálatas capítulo 6 habíamos leído la vez pasada, el domingo pasado, y veíamos la parte irónica de este pasaje cuando en el versículo 1 el apóstol Pablo decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y veíamos la ironía de eso, ¿no? ¿Quién es el espiritual, no? Pero sí apela a tener actitudes maduras. Restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, la que el escriba había mencionado del Antiguo Testamento. Y cumplid así la ley de Cristo, la ley del perdón, la ley de la restauración. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y aquí entonces nos encontramos con algo necesario de aclarar. Porque perdonamos a la otra persona y llevamos con él la carga. Este pasaje nos da una ilustración muy clara de lo que sí es el perdón y de lo que no es el perdón. Yo perdono y soy libre del deseo de venganza, del resentimiento, de la amargura, el rencor. Me he liberado de eso. Bien. La persona también es libre con mi perdón para comenzar una nueva vida. Ahora, en ese camino de comenzar una nueva vida, hasta que la nueva vida es puesta en práctica, estamos llevando con él la carga. Imaginemos, ¿no? Una persona que no se hace responsable del cambio. ¿Qué está haciendo? Está poniendo sobre mí la carga de él. Eso no es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Llevar yo la carga del otro no es sobrellevar la carga los unos de los otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros es que él agarre por su lado y yo agarro por el mío y ambos caminamos llevando la carga de él. Es decir, mientras hay un periodo de cambio, estoy llevando con él la carga. Pero hay un momento en que debemos dejar esa carga.
Cuando llegamos al lugar de destino, soltamos los dos las cargas y somos libres ambos, porque Él ya cambió, ya no va a volver a hacerlo. Dejamos la carga en el lugar de destino, pero si no hay cambio, yo voy llevando una punta de la bolsa, por decir así, ¿no es cierto? Y Él va llevando la otra y llevamos y llevamos y llevamos y nunca llegamos a un determinado destino. Eso no es restauración, eso es indulgencia. Eso es consentir a una persona que nunca se va a arrepentir. Eso no es sobrellevar las cargas los unos de los otros. En ese momento, entonces, cuando nos damos cuenta que repetidamente eso pasa, entonces vamos a decirle, seguir llevando tu propia carga porque yo no puedo vivir atado a esta situación. Es un ejemplo clarísimo que nos pone, ¿no es cierto? Y el pasaje dice en relación con la persona que está restaurando, en el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque, dice el versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Ahí está, es clarísimo el pasaje. Nosotros llevamos los unos las cargas de los otros, pero cada uno tiene que llevar su propia carga. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que la deje. No puede llevar esa carga eternamente. Hay un momento en donde el sentimiento se manifiesta en cambio y deja esa carga. Es clarísimo el pasaje. La restauración implica cambio. Hay un momento en que la carga hay que dejarla. Pero si esa persona no quiere dejar su carga, entonces que la lleve solo. Esto nos lleva a pensar en muchas situaciones en donde una persona perdona y vuelve a perdonar y vuelve a perdonar y vuelve a perdonar, pero se encuentran diciendo, ¿cuánto voy a perdonar? Perdonar se perdona siempre, pero hay un momento en donde la persona tiene que hacerse cargo de su propia carga. En ese momento vamos a poner algún límite, ¿no es así? Porque pongo la mejilla y pongo la otra mejilla, pero no voy a permitir que me siga pegando. No quiere decir que voy a vengar. No estamos justificando la venganza, sino que voy a perdonar, pero voy a tomar distancia. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos el domingo pasado acerca de lo que es el orden y la disciplina en la iglesia. Leíamos en 1 Tesalonicenses acerca de, en 2 Tesalonicenses acerca de aquella persona que andaba desordenadamente, no trabajando y entremetiéndose en lo ajeno. Así dice en 2 Tesalonicenses 3. En el versículo 11. Y dice así, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propia pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es decir, perdonen, sigan perdonando, sigan siendo misericordiosos, sigan siendo bondadosos. No se venguen, no sean vengativos. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Fíjense, hay un momento en donde la persona va a llevar su propia carga. Bueno, no querés trabajar, como dice en otro lugar esta misma epístola, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay un límite que le ponemos. No quiere trabajar, le proveemos, ¿no? Pero no trabaja, bueno, no tiene trabajo, no, pero hay un momento en donde ya cortamos esa provisión. No quiere trabajar, que tampoco coma. Eso es disciplina, eso es orden, no es venganza. Eso es disciplina. Es, ¿querés llevar esta carga? Llévala vos solo. Me pegaste una vez, me pegaste dos, por ahí me pegaste tres.
pero ya no puedo seguir permitiendo que me sigas pegando. Anda, seguí llevando tu propia carga, es un problema que tenés vos, yo no voy a admitir que me sigas pegando. No me voy a vengar, te voy a perdonar, no me debes nada, pero allá vos con tu vida y yo con la mía. Esto lo digo porque hay muchas situaciones en hogares en donde de pronto se encuentran con una violencia repetida y entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar perdón no es indulto, perdón no es indulgencia, no es admitir que la otra persona siga en su mal camino. Perdón es no te voy a guardar rencor. En Romanos capítulo 12, mucho acerca de este tema del perdón y la restauración. Y dice en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjense lo que está diciendo este pasaje acerca de ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Está diciendo, vas a hacer que se ponga colorado de vergüenza. Eso es lo que nos dice ese pasaje, ¿no? La traducción correcta es esa. Entonces, ¿qué es esto? Es pagar el mal con el bien, no a la venganza. Pero hay límites que poner, ¿no es cierto? Y entonces ahí viene el distanciamiento, como decía, no lo tengan por enemigo, pero no coman con él, no participen con él de ese mismo error. Este pasaje entonces nos lleva a cómo es la relación con nuestros hermanos. No existe buena relación con Dios si hay mala relación con mis semejantes. No solamente mis hermanos en Cristo, sino también mis vecinos, mis amigos. El otro pasaje que podemos citar es en Mateo capítulo 5, hemos leído en su momento cuando hemos estudiado el Sermón del Monte, donde nos habla acerca de la ira. En el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De vuelta nos encontramos con la deuda de nuestro hermano, el mal que nos han hecho, y rechazar la venganza. Pero fíjense que acá habla de ofrenda, y la ofrenda a la que se refiere era el cordero que se llevaba en la fiesta de la Pascua, ¿no? Así, dejá el cordero ahí, andá, arreglate con tu hermano y volvé después ofrecer el sacrificio. Ese era lo que nos estaba diciendo, porque Mateo le estaba hablando a los judíos, ¿no? Lo vimos oportunamente cuando vimos ese pasaje, ¿no? No habla de la ofrenda dejada en el alfolí, el dinero dejado ahí, no está refiriéndose a eso, se está refiriendo a ese momento de reconciliación con Dios. Y por eso el Señor Jesús, cuando enseñó a orar, se enseñó a orar de esta manera.
y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El momento de la ofrenda, el momento de la reconciliación con Dios es cuando le pedimos perdón a Dios. Cuando le pedimos, perdóname mis pecados. Y entonces, como yo perdoné, si no perdoné, ahí entonces tengo que ir y perdonar y reconciliarme con mi hermano. Entonces ahora venir al altar de la oración, en mi cuarto, en mi casa o en cualquier lugar donde esté, en ese altar de la oración voy y me agarro de la ofrenda que es Jesucristo, ¿no? La ofrenda es Jesucristo, el Cordero que fue inmolado por mí, ¿no? Y ahí le digo, perdona mis pecados. Ahora sí, perdona mis pecados. Como yo perdoné, como me acabo de reconciliar. Perdona mis pecados. Hay otro pasaje en Efesios capítulo 4 que nos lleva al punto, digamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en mi enojo? En Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense ustedes, claro, muchas veces hay cuestiones que nos irritan y nos enojamos. Bueno, el Señor Jesús también se enojó, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan aquella vez que con su cinto había hecho un látigo y echaba a los cambistas y a los animales del templo? Estaba enojado realmente, ¿no? No hagan de la casa de mi padre un mercado. Bueno, ahí estaba enojado el Señor. No hay problema con que nos enojemos. El problema es qué vamos a hacer con nuestro enojo. No pequéis. No pequéis. Es decir, no ofendas a tu hermano, decía el otro pasaje de Mateo capítulo 5. Y si lo ofendiste y sos culpable, entonces no importa lo malo que te hizo, ahora vos lo ofendiste y ahora también sos culpable. Así que fíjense ustedes, siempre estamos en deuda. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Imagínense que no hemos ofendido, nos hemos enojado y no hemos ofendido. Bien, hicimos bien, pero ahora estamos enojados. Y ese enojo genera en nosotros resentimiento, genera en nosotros rencor, genera amargura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no llegue la noche, el atardecer, y yo todavía esté enojado con mi hermano. Tengo que perdonar. El perdón es liberador. No es solamente liberador para el otro, es liberador para mí, porque me pone en correcta relación con Dios. Así como Dios me perdonó a mí, yo perdono al que me ofendió. Y entonces, en esa correcta relación con el que me ofendió, puedo estar en correcta relación con Dios. No puedo tener una buena relación con Dios si todavía no perdoné. El perdón es liberador, me libera a mí, en primer lugar, y después libera al otro, para que pueda comenzar una nueva vida, poder extenderse hacia adelante, si no queda atado en una cárcel del pasado, de aquello que él no puede remediar. Así que en Mateo capítulo 18, Jesús le decía, ¿cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Siempre deja libre tu corazón y el corazón de la otra persona. No estés atado a ese rencor, no estés atado a ese pensamiento de venganza. Deja que el Señor haga justicia. Hay cuestiones que tienen que ver con la economía, de pronto, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros prestamos plata, el otro nos debe plata y estamos esperando que nos pague, ¿no? Y está bien, debemos cumplir con ciertas cosas, incluso en cuestiones comerciales y de la ley, y está bien hacer cumplir, pero sin rencor, sin resentimiento, sin deseos de venganza, perdonando la ofensa. Muchas veces perdonar la ofensa no es perdonar la deuda de dinero, ¿no es cierto? Hay compromisos que hay que cumplir.
porque si no sería indulgencia. Y de pronto a veces la forma de restablecer la relación con la persona es, me pediste plata, no me lo podés pagar, no hay problema, estoy en condiciones de perdonarte la deuda, te la voy a perdonar, no me debes nada. Pero el límite es, no te voy a volver a prestar plata, porque ya sé que tenés un problema. Tendrás que hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque llevás vos tu propia carga. Fíjense ustedes, las aplicaciones son innumerables, ¿no? Porque las relaciones entre personas son muy variadas, pero el centro de la cuestión está en que una cosa es el perdón y otra cosa es la indulgencia. Entonces, hace falta animar a las personas a un cambio, a un crecimiento, a un desarrollo. Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros, si el otro quiere cambiar. Pero el perdón habla de mi corazón y de mi pensamiento, de liberar a la persona de esa cárcel en la que hemos puesto, donde nunca va a poder pagar su deuda. Así que el Señor Jesús sorprendió al apóstol Pedro, gracias que el apóstol Pedro era así, tan espontáneo en sus formas de expresarse, porque si no, no hubiéramos tenido esta parábola hermosa que el Señor Jesús le explicó a Pedro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Siempre, siempre. ¿Cuánto tiempo voy a tardar para perdonar a mi hermano? Que no llegue la noche, el atardecer y yo todavía no haya perdonado a mi hermano. ¿Cómo restablezco mi relación con Dios perdonando a mi hermano? Perdonando a mi semejante, para ser más genérico, ¿no? A mi semejante, a mi prójimo, perdonando. ¿Cómo muestro el perdón? Yendo a restablecer la relación, diciéndoselo. No hay otra forma. O, como en el caso del buen samaritano, ejerciendo un servicio a la otra persona, como decía en Romanos capítulo 12, pagando el mal con el bien. De esa manera, si mi enemigo, el que me hizo daño o el que me hace daño, tiene hambre, le doy de comer, es decir, voy a generar un servicio hacia esa persona. El momento en que uno dice, te perdono, el momento en que uno comienza a servir a esa persona, es el momento en donde uno pone en práctica el perdón. Si no, es solamente una palabra. Y esa acción de perdón me libera a mí. Le da la oportunidad a la otra persona de ser libre, si quiere, generando un cambio de arrepentimiento. Pero no hay forma de hablar del Evangelio si no ponemos en práctica el perdón. Así que en este pasaje el Señor nos lleva a una reflexión, ¿no? La reflexión es, ¿cómo está tu relación con tus semejantes? ¿Has llegado a perdonar? No importa cuán grande haya sido la ofensa, ¿has llegado a perdonar? A veces es muy difícil el perdón porque no se trata de monedas como el caso de este siervo, sino como el caso del pastor Samuel Díbar, cuando fue a perdonar al que había matado a su hijo. Pero es posible el perdón y el perdón es liberador. Es posible solamente si vos le entregaste tu vida a Cristo. Es imposible perdonar si no hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros. Así como es imposible cumplir las leyes del reino, cualquiera sea, si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos recibido el perdón, entonces el Espíritu Santo vino a nosotros y ahora tenemos poder de Dios para emprender el camino del arrepentimiento, del cambio, de el cumplir las leyes del reino. El poder del Espíritu Santo nos permite perdonar a aquel que nos ha hecho un daño imperdonable.
para la mente. Si no le entregaste tu vida a Cristo, es el momento para hacerlo. Para que puedas ser libre totalmente de ese rencor, de esa amargura, de ese resentimiento del cual no podés ser libre, de ese dolor, de esas heridas que te han dejado en el pasado. No hay nada que el Señor no pueda sanar, pero no vas a poder ser sano de las heridas del pasado hasta que vos no perdones. No vas a poder perdonar hasta que vos no recibas el perdón de Dios. Fíjate qué secuencia impresionante, ¿no? Porque cuando vos reconoces tu pecado y te reconoces que recién cuando recibas a Cristo vas a ser libre de tus pecados, ahí estás en condición de perdonar a otro. Y ser libre de ese dolor tan grande que te han causado. El camino para ser libre de ese dolor, esa herida que daña tu vida y no te deja vivir, no tener futuro, el camino es Cristo, es recibir a Cristo como tu Salvador. Cuando entonces entregas tu vida a Cristo, sos libre de tus pecados, el poder del Espíritu Santo te da capacidad para perdonar lo imperdonable en la mentalidad humana, y ahí es al perdonar y al bendecir, al servir a esa persona que te dañó, ahí realmente sos libre. Yo te invito a que sigas este camino. Si todavía no entregaste tu vida a Cristo, hacelo ahora. Ponete de rodillas en algún lugar apartado y habla con Jesús y decirle: perdóname por haberte ofendido tanto, de la manera que me han ofendido a mí y mucho más, porque mi deuda es innumerable y no la puedo pagar. Yo te he ofendido a vos y te pido perdón por mis pecados. Te hago mi Salvador, recibo tu perdón. Creo que vos en la cruz pagaste todos mis pecados. Decile así a Jesús. En ese momento el Espíritu Santo va a venir a vos y va a traer paz a tu corazón. Y con ese poder del Espíritu Santo vos podés perdonar y bendecir a esa persona que te hizo ese daño que parece irreparable, pero Dios repara. Dios repara al alma herida. Te lo garantizo, Dios sana el alma herida. Y de esa manera entonces vos podés perdonar y liberar a la otra persona. Quizá pueda ser restaurada la relación, quizá no, porque la otra persona no se arrepiente y no cambia. Hay que ver de qué forma se puede restaurar la relación, porque es posible que ya cada uno haya seguido su camino y está bien, ¿no es cierto? Pero vos sé sano, sé libre, sé libre. Recibí a Cristo en tu corazón. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y la hagas efectiva hoy en tu vida.